Arrancamos con Platense y Defensa y Justicia, que no se sacaron diferencias. Hubo un empate en un partido bastante chato. El Calamar sigue mostrando seriedad, sobre todo en el primer cuarto de cancha. La defensa es lo que mejor se le da y hoy Vázquez fue el que más demostró del lado del equipo local. El Halcón estuvo lejos del nivel que viene mostrando. Lo más cerca fue una jugada de Gutiérrez que la pincha hermosamente y justamente el que nombramos, Vázquez, un central que ya hay que darle más entidad y que todos tienen que tenerlo en su equipo de grande T, la saca en la línea y con un poco de fortuna pega en el palo y le cae en las manos al arquero. Anteriormente Molina cerra un gol hecho abajo del arco, pero luego el partido no tuvo mucho más. Empate justo para dos que no estaban teniendo gran juego. Luego pasamos al partido entre San Lorenzo e Instituto, otro empate pero un poco más movido. La Gloria arrancó mejor, Rodríguez tuvo un tiro en el palo y 10 minutos después llega el gol. Una linda jugada colectiva con una hermosa definición de Sosa. Punto a aclarar, durante todo el encuentro el arbitraje de Merlos fue bastante malo. Errores que nos presentan la polémica, ya que Instituto fue beneficiado el partido anterior frente a Atlético Tucumán con ese penal sobre Córdoba que le dan para el 1-0 allá frente a Atlético Tucumán. Esta vez no hubo una jugada tan específica como la de aquel partido, pero sí todas las chiquititas fueron dirigidas al equipo del traductor. Pero a los 41 minutos Vieto vuelve a mojar. Recordemos que el partido anterior al primer minuto ya había embocado frente a Estudiantes de Río Cuarto y en una carambola se aprovechó. El arquero Rofo es malísimo. Yo pensé que ese partido frente a Platense, en el que tuvo un error groserísimo para el primer gol de Zapiola, si no me equivoco, formaba parte de una cama a Oldrá, quien finalmente se fue de la institución. Pero no, el loco es malo y va a seguir siéndolo siempre. El encuentro termina así, 1-1 y un punto para cada lado. El instituto en conjunto funcionó bien. Por el lado San Lorenzo, Vieto entró bastante bien y durante todo el encuentro Romaña estuvo muy sólido en la defensa. Central Córdoba y Talleres arrancó sin emociones los primeros 15 minutos. De aquí en más, en el partido mandó Talleres. Pero en el segundo tiempo todo cambiaría. A los 17 minutos, centro pasado de Tijanovic y Barrera resolvió bien para el primero. Primera ley del ex del encuentro. Igualmente la T siguió dominando, pero Central Córdoba supo lastimar con la contra. Y a los 27, Santos mostró su viveza. Pecheó, se dio vuelta, la dejó picar y definió como crack. Muy floja la defensa de Fernández. Santos con un toquecito en la espalda del número 44 ya lo dejó afuera de la jugada y ni siquiera se tiró, no inventó nada, simplemente perdió la posesión, no ganó el cabezazo y gol de Santos. Doble ley del ex en Santiago del Estero. Por parte de Talleres, el que más intentó fue claramente Ronaldo Martínez. Por el lado de Central Córdoba lo mejor no fue el juego, sino la eficacia. El partido entre Belgrano y Atlético Tucumán fue de principio a fin para el Pirata. El decano prácticamente no pudo entrar en juego. Hoy por hoy, Belgrano junto con Tigres son los dos equipos que mejor juegan. Rigoni a los 38 abrió el marcador, después de un golpe durísimo que recibió Lisandro López. Hoy mismo Larén Estudios, pero Zielinski en conferencia confirmó que el jugador está bien. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, el Arayán mete una bocha exquisita para una definición perfecta de Huguita Fernández. Luego, a los 77, Pacerini puso una gran asistencia para que Mavilla liquidara el partido. Sobre el final, hubo un penal dudoso para Atlético Tucumán. Pero como no cambió el resultado, casi no se va a hablar de esa jugada. Benítez convirtió y cerró el marcador. Justamente Benítez fue lo mejor del equipo visitante. Y curiosamente el mejor momento de Atlético Tucumán fue entre el 2 y 3-0. En Belgrano otro partidazo de Celarayán. Buen nivel de Rigoni, buen nivel de Huguita. Tras el golpe de Licha Martínez entre Mavilla, que luego sentencia el encuentro, pero aparte jugó un partidazo. La realidad es que en el equipo de Zielinski todos están rendiendo 7 puntos para arriba en los últimos 6 partidos. Bueno, ayer continuó la fecha número 7 del fútbol argentino. El resumen de Gimnasia Rosario Central ya lo hice individualmente, puedes ir a verlo. Y ahora vamos a analizar los otros 3 encuentros que se jugaron. Podemos arrancar por Barraca Central versus Tigre, que tuvo un desarrollo muy claro. El equipo de Daoe fue el personaje principal, por lo menos el primer tiempo. A los 21 minutos llegó la apertura del marcador con una jugada terrible de Salaregui, que deja solo a Nacho Russo para una exquisita definición del delantero que está en un gran nivel. Pero en el segundo tiempo cambió todo. A los 5 minutos, centro de Tapia, pésima salida de Sultani y Tobio aprovecha para poner el 1-1.
Apenas unos 3 minutos después llegó el golpe definitivo. Bruera ganó de arriba y metió un frentazo para dar vuelta al partido finalmente. Después de eso el encuentro volvió a los pies de Tigre. La verdad es que fue siempre el equipo de Davo el que empujó y el que generó las situaciones, pero no le alcanzó para evitar la derrota. Después tenemos otro encuentro que genera una tristeza terrible, que es el de Newell's versus Estudiantes. El presente de la lepra es preocupante, el equipo está totalmente desbarrancado, no tiene juego, no genera situaciones, transmite poquísimo, transmite una displicencia total hacia el hincha. Herrera no le hace un gol ni al arco iris, de Hoyos mejor ni hablemos porque llegó para ser el 9 titular y terminó opacadísimo por sus errores. Arias no está cumpliendo, el arquero de supuesta jerarquía. La verdad es que pelota que va al arco, pelota que es gol. Y en el mediocampo directamente no hay creación. Acuña, que tiene la 10, está totalmente perdido, tiene que entregarla al club y decir perdón en nombre del Tata Martino, del Diego, yo no quiero usar más esta camiseta. Y del otro lado un Estudiantes que tampoco hizo mucho, pero fue efectivo y ganó 2-0. A los 52 minutos Palacios abre el marcador, una buena jugada colectiva. La verdad es que Adolfo Baicha estuvo bien en lo participativo, no tanto en el gol, claramente. Y a falta de 10 minutos para que finalice el encuentro, Pérez mete un golazo, hace 3 toques en el aire y le pega de volea y liquida el encuentro ante un muerto que no revive. Finalmente nos vamos a el partido que jugó Vélez contra Riestra, que estuvo marcadísimo por la polémica, por el contexto, por el arbitraje malísimo de Pablo Echeverría. El partido fue un reflejo claro del antifútbol que propone el equipo de Riestra, cortes constantes, interrupciones y juego que prácticamente no deja fluir. Para colmo, todas las chiquititas obviamente fueron siempre para el mismo lado. Los futbolísticos realmente hay poco para analizar. Vélez fue superior, pero no planteó el mismo juego que venía llevando el equipo de Guillermo. La verdad es que Vélez jugó bien, pero no a comparación de esos últimos encuentros. Rescató un punto en un partido durísimo, en un partido difícil de jugar, muy marcado por la expulsión rápida de Matko Miljevic por doble amarilla, trabado con momentos de tensión constantes. A los 53 llega el gol de Fernández, que viene en un gran nivel, el número 10 del equipo de Mendoza. Fue producto de una contra post un córner ejecutado por el equipo de Costas, y algo parecido a lo que pasó entre Gimnasia y Rosario Central. Si no viste el partido, te dejo el análisis que hicimos. Que ningún jugador de Racing se animó a tirar una camiseta. Nunca te puede pasar que ejecutando un córner se te vayan de en contra, aparte sabiendo que tenés un jugador menos. Siguió el encuentro, Racing sin encontrar esos puntos claves que siempre lo destacan al conjunto de Costas. A los 78 minutos igual rescata un punto con el gol de Conetti en un córner. Y esto pasó cuando parecía que el equipo se quedaba sin nada, cuando se iba con manos vacías de su propia cancha. Racing no jugó bien, fue un equipo irregular, con poca claridad en el último tercio y dependiendo más del empuje que del juego. Pero lo positivo no rindió, pero rescató un punto. Sobre un Independiente Rivadavia que hizo su partido ordenado, fue físico, cerró bien los espacios. Le faltó sostener la ventaja, pero se llevó un punto importantísimo desde el cilindro. Un equipo que se posiciona como uno de los que mejor juegan, o por lo menos uno de los que más puntos sacó, porque solamente perdió un encuentro. Ahora nos vamos para Sarmiento. Unión fue práctico, contundente y golpeó en momentos justos frente a un Sarmiento muy apagado. Palacios abrió el marcador a los 10. Cuello amplió a los 13 y finalmente Tarragona los liquidó a los 49. Partido casi resuelto desde el arranque, esa es la verdad. Sarmiento pudo descontar con Maravera a los 56, pero ya no le dio
ninguna sensación real a remontada. Fue un equipo sin intensidad, con poca reacción y muy flojo defensivamente. Desde que inició el torneo lo vemos al equipo del Colorado Saba. Se le notan muchas falencias en la zona defensiva. Unión, en cambio, mostró un carácter y efectividad. No necesitó demasiada posesión, fue directo y lastimó las 3 veces que llegó. Con este triunfo, Unión se afirma y deja en claro que puede competir, sigue escalando puestos y sigue ganando. El partido quizás más importante de hoy fue el adiós de Gallardo. Fue una noche especial porque se despidió el muñeco y lo hizo con un 3-1. Martínez Cuarta abrió el marcador a los 13. Méndez empató para Banfield a los 45. Driussi puso el 2-1 al minuto, si no me equivoco, y Facundo Freitas selló el 3-1 a los 58. River fue superior, sobre todo en el segundo tiempo, cuando aceleró, cuando marcó diferencias. Freitas fue determinante. Freitas jugó un partidazo, participativo, desequilibrante, agresivo en el 1 contra 1. No solo por el gol, la verdad es que fue el más influyente en el ataque, del que menos esperaba quizás. Driussi lo podemos meter en un podio junto a Zubiabre, por ejemplo. Y para destacar lo de Martínez Cuarta, que es el jugador por excelencia de River, el que más cumple. Moreno y Vera estuvieron mejor en el medio campo, pero volviendo. Fue un partido frente a Banfield. Un Banfield muy flojo, de los Banfield más flojos de los últimos años, e igualmente pudo llegar al arco de Armani y convertir. River mostró carácter en una noche cargada de emoción por lo extrafutbolístico. El equipo respondió en el adiós del DT y ahora se viene el cambio. La próxima semana, según los rumores, ya llegaría Coudet. Nuevo ciclo, nueva idea, otro perfil, claramente. Veremos cómo se adapta en este plantel. Y Gallardo se despide con un 3-1, con una sonrisa, dejando la vara bastante fácil de superar en esta última etapa. Pero hizo una vuelta muy rápida, Gallardo. Por ahí a pensar que simplemente estuvo de Michelis en el medio entre una etapa y otra. Así que estaría bueno y lo vamos a volver a ver a Gallardo en River, pero ojalá esta vez haga el proceso adecuado y deje pasar sus años y su cambio de etapa. Y la fecha terminó con Estudiantes de Río Cuarto consiguiendo su primera victoria en este torneo de apertura. Bueno, estoy viendo el resumen ahora mientras editaba el video y veo que Lescano fue expulsado muy erróneamente. Se gana la segunda amarilla por un foul inexistente, que es más, había cobrado penal el árbitro y después lo dio como tiro libre. Pero bueno, solamente me gustaría agregarlo y no dejar pasar un error fatal que tuvo el árbitro y que condicionó todo el partido. Seguí viendo el video. Bajamic marcó a los 32 y se lesionó yendo a festejar. Alaní sentenció el partido en el minuto 94, si no me equivoco. Fue un equipo sólido, ordenado, efectivo. Huracán, en cambio, sigue bajando su nivel. Desde que inició el torneo hasta ahora fue bajando todo el tiempo. Solo por ese altibajo de ganarle a Huracán hasta jugando mal, a ganar a San Lorenzo hasta jugando mal. Le falta claridad, le cuesta generar peligro y perdió intensidad. Se le nota mucho la falta de recambio al Globo. Estudiantes entendió que era su oportunidad y no la dejó pasar. Primer triunfo que puede ser punto de inflexión para un equipo que hoy ganó pero sin jugar bien. Sigue siendo un equipo muy de B Nacional. De los dos ascendidos es el que peor juega. Bueno, así cierra la fecha número 7 hasta ahora. Recordemos que el miércoles 4 de marzo a las 21 horas se juega el Lanús Boca. Ambos no pudieron jugar, Boca por su partido reciente en Copa Argentina, Lanús porque hoy salió campeón de la Recopa. Mañana va a estar saliendo videoanálisis sobre esta final frente a Flamengo. Pero bueno, quiero que me digas cómo notaste la fecha, a quién notaste mejor, que mañana también te veas el top goles de esta nueva jornada del fútbol argentino.
Te mando un abrazo, espero que comentes, que me des un like, que te suscribas, que siempre ayuda. Activa la campanita para que YouTube te recuerde cuando subo videos. Y nos vemos. Muchísimas gracias.